La palabra al senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, de la fracción parlamentaria de Morena, hasta por 5 minutos. Como menciona Andrés Manuel López Obrador en su libro Hacia una economía moral, es inocultable que el modelo económico neoliberal resultó un rotundo fracaso, porque produjo la ruina del país. En vez de avanzar en lo económico, social, en lo moral y lo político, se retrocedió. Los programas sociales de los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto se configuraron como mecanismos perversos de control y manipulación con fines electorales. Por ello, la importancia que en el gobierno de México, a través del modelo de la economía moral, la política hacendaria responsable y oportuna y la orientación del presupuesto en gran parte para atender el rezago social en el que se encontraban nuestros grupos en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas discapacitadas, indígenas y afromexicanos. Los programas sociales que se han implementado y que, como todos sabemos, algunos de ellos ya adquirieron su carácter constitucional, definitivamente son la herramienta para combatir la desigualdad a cargo de la Secretaría de Bienestar. Aprovecho para saludar a su titular, Javier May Rodríguez, tabasqueño comprometido con su gente y que conoce sus necesidades. Le preguntan al secretario que cómo ha aumentado la pobreza y por qué han subido los indicadores. Entiendan dos cosas: el gobierno federal ya no dará cemento para el piso, televisiones para las casas, láminas para el techo, que fue una estrategia inteligente, pero grotesca, con la que los gobiernos del PRI y del PAN bajaban los indicadores. Es innegable que los programas sociales contribuyen al bienestar de nuestra gente. No sesguemos la información que presenta el Coneval solo para desestimar la importancia de estos programas, pues el mismo Coneval, en su documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2022, señaló acertadamente cuáles programas contribuyen al bienestar económico de manera importante, siendo los más relevantes el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, de hijos de madres trabajadoras, el de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, el de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y el de Sembrando Vida. Estoy de acuerdo con quien mencionó que habían muchos programas sociales en las anteriores administraciones, solo que no funcionaban ni llegaban directo a los beneficiarios como llegan ahora. Para el caso del programa de adultos mayores, a diferencia del 2018, se está apoyando a poco más del 70% de adultos mayores, es decir, pasamos de 5 a 8.3 millones de adultos mayores. Además del incremento sustancial de un 230% en el monto bimestral, de 1,260 a 2,700 pesos. Y esto, compañeras y compañeros, es hacer historia. Por décadas también el campo fue abandonado, incrementando la tasa de migración, generando abandono en las tierras donde los altos índices de rezago social y de marginación, minimizando las oportunidades laborales en estas zonas, originando expulsión migratoria de jóvenes y adultos.
Aunado a esta realidad local, el país también enfrenta una necesidad de importar alimentos del extranjero, lo que encarece el precio de los productos e imposibilita a las familias de escasos recursos adquirir la canasta básica. Se suma también las medidas restrictivas por la pandemia COVID-19. En este periodo, el INEGI reportó una pérdida de 12.5 millones de empleos ocasionadas por el confinamiento. Reiterando también lo comentado por el secretario, respecto a quienes tienen más de 2.5 hectáreas y son ricos, como lo comentan algunos compañeros, me parece que lo único que queda en evidencia es que no conocen la historia agraria del país, ya que muchos de los propietarios de parcelas recibieron estas tierras por herencia y son personas humildes y sencillas que están aprendiendo con el programa Sembrando Vida a disfrutar lo que significa trabajar, cosechar y comer lo que su tierra produce. Por ello creo pertinente preguntarle, secretario, ¿cómo contribuyó el programa Sembrando Vida para enfrentar la crisis económica que afectó en la pérdida de empleos y el ingreso familiar? También, en las administraciones anteriores no se habían establecido políticas y programas institucionales que revaloraran la agricultura campesina y lograran aumentar el nivel de bienestar de los hogares rurales. Ante esta situación, ¿qué papel ha jugado Sembrando Vida para evitar la migración en el campo? Este programa ha sido muy criticado, señor secretario. ¿Qué nos puede informar al respecto? ¿Cuál es el avance que se tiene en el establecimiento de plantas y qué superficies se han cubierto? Y a propósito del punto de acuerdo que se presentó hoy por la mañana y de la preocupación de mis compañeras y compañeros senadores que tienen por quienes han resultado afectados por las emergencias de los últimos días, quiero compartirles que en los datos publicados por la CEGOP en el 2018 señalan que se otorgaron 135 apoyos por parte del Fonden y mencionan que de la fecha en que se generó el desastre natural, la cual en promedio general es que se tardaban 8.6 meses en autorizarlo, por favor, senador. ¿Dónde estaban mis compañeros que hoy se preocupan por la atención inmediata? En Yucatán, de las inundaciones de junio del 2020, siguen esperando a que llegue el Fonden y según reporta, fue por falta de voluntad del gobierno del Estado. En el caso de Tabasco, para autorizar los recursos se tardaron más de 11 meses. Concluya, por favor. Concluyo. Y bueno, en algunos estados tardaron más de 18 y 19 meses. De octubre a noviembre del año pasado, se registraron afectaciones a personas y viviendas en las lluvias, en Tabasco, justo después de que terminamos con el Fonden. Y los afectados fueron más de 200,000 personas en 17 municipios. Por lo anterior, quisiera saber cómo se atendió y si existen quejas en el apoyo de las personas que fueron afectadas por las lluvias de Tabasco en noviembre del 2020, y si me puede comentar en qué tiempo y de qué manera se apoyó a los afectados de esta terrible emergencia. Porque como dijo alguien, yo tengo otros datos muy distintos a los de las voces críticas. Agrego un punto más para finalizar. Los compañeros del PRI dicen que las políticas públicas tienen que hacerse basadas en indicadores, con perspectiva de equidad, de igualdad, con metas y objetivo. Ojalá eso lo hubieran hecho cuando gobernaron durante 70 años. No hubieran tenido que regalar televisiones para lograr incidir en los indicadores. Concluya, por favor. O los compañeros del PAN que a lo mejor tienen que pedir asesoría al Vox en los 12 años que gobernaron, cuando el impacto de la pobreza iba de mal en peor. Y hay que irse también a las comunidades para que vean cómo se está construyendo la economía desde abajo. La 4T en tan solo 4 años está arrancando de raíz los malos vicios y conduciendo al país por el camino del bienestar. Y bueno, como dice el libro en su último presidente, a la mitad del camino, estoy seguro que el gobierno ha cumplido y que seguirá cumpliendo por el bienestar de las y los mexicanos. Por favor, concluya.